Lo que los asistentes de producción descubrieron en el interior de la caravana privada de Ryan Martin en el plató de Street Outlaws ha desatado un pánico silencioso entre bastidores y alimentado los rumores de una crisis tan grave que, según se informa a los miembros del equipo, han recibido instrucciones de no decir nada en absoluto. Lo que se suponía que iba a ser un espacio controlado y personal para una de las figuras más pulidas de la televisión de carreras, reveló en cambio rastros de algo mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado. Lo que ha salido a la luz ahora amenaza con desmantelar todo lo que los aficionados creían entender sobre el hombre detrás del Camaro Fireball. Comenzó con una llamada registrada a la vez 47 de la mañana de un jueves de principios de diciembre, 2024, una ayudante de producción a la que se había asignado una tarea tan rutinaria que apenas se consideraba trabajo, fue enviada a la caravana de Ryan Martin para recuperar una pieza del equipo. Era el tipo de recado que debería haberle llevado unos minutos una ocurrencia tardía en un largo día de rodaje. Pero en el momento en que entró, quedó dolorosamente claro que nada de lo que estaba viendo era normal. Desde fuera, la caravana tenía el mismo aspecto de siempre, bien aparcada en su lugar habitual del aparcamiento de producción de Oklahoma City. No había signos de que hubieran forzado la entrada, ni daños, ni nada que hiciera pensar en problemas. Dentro, sin embargo, la escena era profundamente inquietante. Había papeles esparcidos por todas las superficies, documentos esparcidos por el suelo, como si los hubieran arrancado en un momento de desesperación. Las fotografías habían sido arrancadas de los marcos. Las paredes estaban cubiertas de notas manuscritas, superpuestas caóticas y frenéticas, que revelaban una mente que se desentrañaba en tiempo real. Quienes revisaron la escena más tarde la describirían no como desorden, sino como prueba de un colapso psicológico total. El ayudante se echó atrás inmediatamente conmocionado y se puso en contacto con el productor de línea. En cuestión de minutos el tráiler fue precintado y se envió a un miembro superior del equipo de producción para evaluar la situación. De lo que documentaron en esas primeras horas nunca se hablaría abiertamente, sino que se convirtió en objeto de estrictos acuerdos de confidencialidad, conferencias telefónicas de emergencia con ejecutivos de la cadena y conversaciones urgentes con el círculo íntimo de Ryan. Durante más de una década, el mundo de las carreras había visto a Ryan Martin ascender de piloto callejero clandestino a uno de los rostros más reconocibles de la televisión del automovilismo. Era conocido por su calma calculada, su dominio técnico y una consistencia que lo hacía parecer inquebrantable. El Fireball Camaro no era solo un coche, era una extensión de su identidad, un símbolo de control, precisión y dominio. Pero detrás de ese exterior, cuidadosamente mantenido, algo se había estado fracturando silenciosamente durante meses, tal vez más. El contenido de ese remolque sugería que la fractura se había convertido finalmente en una ruptura. A primera hora de la tarde, los rumores empezaron a circular entre el equipo y las conversaciones se redujeron a un tono más bajo. Los operadores de cámara que habían trabajado junto a Ryan durante años intercambiaron miradas preocupadas, reinterpretando de repente momentos que antes habían pasado por alto. Los productores se vieron atrapados en una posición imposible, obligados a sopesar cómo responder a lo que se había descubierto sin destruir la reputación de un hombre, violar su intimidad o destrozar la imagen en la que millones de espectadores habían invertido por completo. Porque lo que había esparcido por aquel remolque no era una simple prueba de estrés o de presión competitiva. Era una ventana abierta y sin filtros a una crisis psicológica que se había ido gestando en silencio oculta tras sonrisas de práctica, entrevistas de confianza y momentos de celebración de la victoria. Esa ventana se había abierto de par en par, dejando al descubierto vulnerabilidades que Ryan Martin había luchado desesperadamente por mantener a puerta cerrada. Los documentos por sí solos pintaban un retrato devastador. Los registros financieros revelaban presiones mucho más allá de lo que la comunidad de las carreras había sospechado. Avisos de deuda, correspondencia legal vinculada a disputas comerciales y extractos bancarios que mostraban cuentas vaciadas a niveles peligrosamente bajos,
contaban la historia de un imperio que se derrumbaba silenciosamente desde dentro. El éxito que los aficionados creían que Ryan había logrado parecía mantenerse unido por contratos de televisión y obligaciones de patrocinio. Todo dependía de su capacidad para mantener la ilusión de que todo estaba bajo control. Pero la tensión financiera era solo una de las capas de una crisis mucho más profunda. Entre los papeles dispersos había diarios personales, anotaciones manuscritas que detallaban meses de noches, sin dormir, crecientes ataques de ansiedad antes del rodaje y una creciente sensación de alienación de la vida que había construido. En sus propias palabras, Ryan describió el peso sofocante de las expectativas públicas y el agotamiento de mantener una imagen que ya no se parecía a lo que él sentía ser. «Ya no reconozco a la persona que hay en el espejo», rezaba una entrada fechada a mediados de octubre. «En cada carrera siento que huyo de algo en vez de correr hacia algo. El público quiere Fireball. Quieren las victorias. No quieren la verdad». A medida que se corría la voz entre las personas más cercanas a la situación, los miembros del equipo empezaron a compartir observaciones que antes habían descartado. Ryan había empezado a llegar antes de lo necesario, pasando largas horas solo en su caravana antes del rodaje. A veces le temblaban las manos durante las tomas, algo que solo notaban los que estaban cerca. Sus risas fuera de cámara parecían forzadas, como si la actuación nunca se detuviera de verdad incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Jackie Brush, novia de Ryan desde hacía mucho tiempo y compañera de carreras, había intuido que algo iba mal, aunque no se había dado cuenta de la gravedad del problema. Los mensajes de texto impresos que dejó en la caravana mostraban cómo ella le instaba repetidamente a hablar, a bajar el ritmo, a alejarse del incesante ciclo de carreras y grabaciones. Las respuestas de él eran defensivas y despectivas, insistiendo en que podía controlar la presión por sí mismo. «He construido esto», decía un mensaje de Ryan. «Si paro ahora todo se desmorona. Todo por lo que hemos trabajado desaparece». La documentación médica descubierta en el tráiler reveló que Ryan había estado consultando discretamente a varios médicos durante los 6 meses anteriores, citas que había mantenido en secreto a casi todo el mundo. Entre los diagnósticos figuraban un trastorno de ansiedad grave, depresión clínica, y lo que un médico describió como agotamiento agudo al borde del colapso psicológico total. Se encontraron recetas para controlar el pánico y regular el estado de ánimo, junto con recomendaciones escritas que instaban a la baja laboral inmediata, consejos que Ryan aparentemente había ignorado. Tal vez lo más inquietante de todo fueran las grabaciones. Ryan había estado utilizando su teléfono para grabar notas de voz privadas, un diario de audio que documentaba su deterioro mental. En las grabaciones descritas posteriormente por quienes las escucharon como profundamente desgarradoras, su voz pasaba de controlada a cruda y desesperada. Hablaba de noches en las que consideraba abandonar por completo las carreras, momentos en los que la presión se sentía tan abrumadora que amenazaba con aplastarle. «Nadie me preparó para este papel», le temblaba la voz en una grabación. «Nadie te dice que el éxito se siente como ahogarse, que cada victoria solo aumenta las apuestas para la siguiente carrera, que dejas de vivir tu vida y empiezas a interpretarla». El descubrimiento en el interior del remolque no había sido casual. 3 días antes, Ryan Martin había abandonado el plató en medio de una carrera programada. Las cámaras estaban rodando, el público esperaba y sin explicación alguna se detuvo. Salió del Camaro Fireball y desapareció. Al principio, los productores supusieron que se trataba de un problema mecánico o de una enfermedad repentina. Pero a medida que las horas se convertían en días sin respuesta a llamadas o mensajes, la preocupación se convirtió en miedo. Su teléfono saltaba directamente al buzón de voz. Su casa parecía vacía y ni siquiera Jackie podía localizarlo, lo que la asustó lo suficiente como para ponerse en contacto directamente con la productora. La decisión de comprobar su caravana no se debió a la curiosidad, sino al temor de que hubiera ocurrido algo realmente terrible. Lo que encontraron, en cambio, reveló a un hombre empujado más allá de sus límites, deshaciéndose en silencio y librando una batalla que nadie más pudo ver hasta que fue casi demasiado tarde.
En su lugar encontraron pruebas de que algo horrible había estado ocurriendo durante mucho más tiempo de lo que se pensaba. Un colapso a cámara lenta que Ryan había logrado ocultar por pura fuerza de voluntad hasta que esa voluntad finalmente se rindió. Antiguos miembros de la tripulación que hablaron bajo condición de anonimato revelaron que las señales de advertencia habían sido visibles durante meses para cualquiera que prestara atención. El temperamento de Ryan se había acortado. Su perfeccionismo había pasado de ser productivo a destructivo. Había empezado a cometer errores poco característicos durante las carreras. Errores que parecían menos de habilidad y más de concentración o de falta total de ella. Estaba ahí, pero no estaba ahí, explicó un operador de cámara. Hablabas con él y veías que se le iban los ojos como si hubiera abandonado mentalmente la conversación y estuviera en otro lugar, en algún lugar oscuro. La presión de los forajidos callejeros había evolucionado significativamente desde las primeras temporadas del programa. Lo que comenzó como una cultura de carreras clandestinas se había transformado en una franquicia multimillonaria con expectativas de cadenas compromisos publicitarios y una base de fans que exigía contenidos constantes. Los pilotos que antes competían por orgullo y calderilla ahora cargaban con el peso de los calendarios de producción, la presencia en las redes sociales y la gestión de la marca personal. Ryan en particular se había convertido en la pieza central del éxito del programa. Sus conocimientos técnicos le hacían idóneo para los segmentos destacados y su rivalidad con otros grandes pilotos generaba interés entre los telespectadores. Su relación con Jackie añadió una subtrama romántica que los productores explotaron sin piedad. Cada aspecto de su vida se había convertido en contenido empaquetado y vendido a audiencias que creían estar viendo auténtica cultura callejera. Pero la autenticidad y la telerrealidad existen en perpetua tensión. Las carreras eran reales, la competición genuina, pero la narrativa que las rodeaba estaba cuidadosamente construida. Se esperaba que los corredores interpretaran versiones de sí mismos amplificadas para conseguir un efecto dramático. Se fomentaban los conflictos, incluso se fabricaban. Las luchas personales se convirtieron en argumentos para obtener un impacto emocional. Ryan había seguido el juego al principio, comprendiendo que la exposición televisiva ofrecía oportunidades que las carreras clandestinas nunca podrían ofrecer. Patrocinios, acuerdos de merchandising. Una plataforma que le elevó de competidor regional a figura nacional. Pero el coste de esa elevación había sido la erosión gradual de los límites entre su yo público y su yo privado. Una vez me dijo que se sentía como si viviera dentro de un reality show, incluso cuando no había cámaras alrededor. Un amigo íntimo me contó que había empezado a filtrar todo lo que hacía a través de la pregunta de cómo se vería ante el público. El día en que Ryan abandonó la carrera, alcanzó un umbral. Fuentes cercanas a la situación informaron de que había estado discutiendo con los productores sobre la dirección creativa, sobre los argumentos que se estaban impulsando, sobre la expectativa de que participaría en un drama fabricado que parecía cada vez más deshonesto. El enfrentamiento había ido a más, y Ryan simplemente había optado por retirarse. El secreto se desveló. Cuando los ejecutivos de producción y los colaboradores cercanos empezaron a reconstruir el estado mental de Ryan, surgió una imagen más compleja. La crisis no se debía únicamente a las presiones de la fama o a las exigencias de la producción televisiva. Había heridas más profundas, cicatrices más antiguas que el estrés de los últimos años había reabierto e inflamado. Los familiares que hablaron confidencialmente revelaron que Ryan había luchado contra la ansiedad desde la adolescencia, mucho antes de que las carreras se convirtieran en su identidad. Su padre, un mecánico que había introducido a Ryan en el mundo de la automoción antes de que alcanzara los 2 dígitos, recordaba a un chico que encontraba la paz bajo el capó de un coche de una forma que nunca había visto en las aulas o en situaciones sociales. Mientras otros niños hacían deporte o jugaban a la videoconsola, Ryan desmontaba y reconstruía motores y se sentía cómodo con la previsibilidad de los sistemas mecánicos. Si diagnosticabas el problema correctamente y aplicabas el remedio adecuado, el motor funcionaba. Esa relación causa-efecto tenía una claridad que el resto de la vida no ofrecía.
Pasaba fines de semana enteros en el garaje que su padre compartía en una conversación privada con amigos íntimos de la familia. No importaba si hacía calor en verano o frío en invierno, aquel garaje era el lugar donde se sentía seguro, donde el mundo tenía sentido para él. Pensé que era solo un pasatiempo. No me di cuenta hasta mucho más tarde de que lo utilizaba para gestionar algo más profundo. Aquellos primeros años de ansiedad se habían manifestado de formas que su familia solo reconocía en retrospectiva. El perfeccionismo parecía dedicación, las noches sin dormir antes de las presentaciones escolares que habían atribuido a los nervios normales, la forma en que se retiraba durante días, después de cualquier fracaso percibido, retirándose al garaje para perderse en proyectos que ofrecían resultados tangibles y un éxito mensurable. Las carreras habían entrado en su vida durante el final de su adolescencia como una extensión natural de su experiencia mecánica, pero ofrecían algo más que la satisfacción técnica del trabajo del motor. Proporcionaban una descarga de adrenalina que silenciaba temporalmente los pensamientos ansiosos, una concentración tan completa que nada más podía entrometerse. Cuando Ryan se ponía al volante a alta velocidad, no había lugar para la preocupación ni para la duda. Solo existían la carretera, el coche y el siguiente cuarto de milla. Pero cuando las carreras dejaron de ser una pasión para convertirse en una profesión, esa cualidad terapéutica se invirtió. Lo que antes le proporcionaba alivio, ahora le generaba ansiedad. Cada carrera se convertía en un referéndum sobre su valía. Cada fallo mecánico se sentía como una insuficiencia personal. La presión de ganar constantemente para las cámaras y el público transformó su santuario en una fuente de estrés. El cambio había sido lo suficientemente gradual como para que el propio Ryan no se hubiera dado cuenta de que estaba ocurriendo. Una temporada se mezclaba con la siguiente, cada una con apuestas ligeramente más altas, una presión marginalmente mayor. Lo que empezaron siendo carreras clandestinas para presumir de algo se convirtieron en competiciones organizadas con premios en metálico, reconocimiento regional y, por último, exposición televisiva nacional. Cada peldaño de la escalera había parecido manejable de forma aislada, pero el peso acumulado se había vuelto asfixiante. Los antiguos compañeros de carreras de los primeros años de Ryan, los que le habían conocido antes de que los forajidos callejeros le convirtieran en un nombre familiar, notaron el cambio. La confianza que tenía en sí mismo había sido sustituida por algo más frágil, más forzado. La pasión que solía iluminar su rostro cuando hablaba de modificaciones o de la estrategia de carrera se había atenuado, sustituida por la recitación mecánica de temas de conversación que repetía en docenas de entrevistas. El Ryan que conocíamos corría porque le encantaba, admitió un viejo amigo. Ganara o perdiera le entusiasmaba el mero hecho de estar ahí fuera, pero en algún momento perder se convirtió en algo inaceptable, no para él en un principio, sino para todos los que le rodeaban, y con el tiempo lo interiorizó. Las carreras dejaron de ser una cuestión de amor y se convirtieron en una cuestión de no decepcionar a la gente. Las complicaciones empresariales habían agravado sus problemas de salud mental. La actividad de Ryan en las carreras se había ampliado considerablemente en los últimos años, lo que exigía la gestión de los miembros de la tripulación, el equipo, la logística y las finanzas. Lo que a él se le daba bien, la conducción y el trabajo mecánico, representaba solo una fracción de lo que exigía dirigir un equipo de carreras profesional. La carga administrativa se había vuelto aplastante, sobre todo a medida que aumentaban las presiones financieras. La ampliación de sus operaciones era necesaria para mantener una ventaja competitiva. Un mejor equipamiento requería instalaciones más grandes. Unas instalaciones más grandes requerían más personal, lo que se traducía en problemas de nóminas, seguros y responsabilidad civil. Lo que una vez había sido Ryan y un pequeño grupo de amigos de confianza trabajando en una modesta tienda, se había convertido en un negocio que daba empleo a más de una docena de personas, todas las cuales dependían de él para ganarse la vida. Los registros financieros descubiertos durante la investigación de su remolque revelaron el peso aplastante de esa responsabilidad. Los costes operativos mensuales se habían disparado hasta alcanzar las 6 cifras. La financiación de los equipos conllevaba tipos de interés que parecían razonables cuando se negociaban, pero se volvían agobiantes cuando los ingresos por patrocinio no cumplían las previsiones. Ryan,
Había avalado personalmente préstamos arriesgando su propio patrimonio para financiar el crecimiento de la empresa. La presión de ser responsable no solo de su propio éxito, sino de la seguridad financiera de los empleados y sus familias, había creado un nivel de estrés que Ryan nunca había previsto. Cada decisión tenía un peso que iba más allá de sus circunstancias personales. La elección de las carreras en las que participar, los patrocinadores a los que acudir y el equipamiento que mejorar repercutía en las personas que contaban con él para mantener la viabilidad de la operación. Los acuerdos de patrocinio que en su día parecían lucrativos se habían vuelto complicados y restrictivos. Los contratos exigían unas métricas de rendimiento específicas, un compromiso mínimo en las redes sociales y apariciones que consumían tiempo y energía. Cuando los resultados flaqueaban, también lo hacía la confianza de los patrocinadores, lo que creaba un círculo vicioso en el que la presión por rendir socavaba el espacio mental necesario para alcanzar el máximo rendimiento. Un contrato especialmente oneroso, firmado durante un periodo de desesperación financiera, había encerrado a Ryan en obligaciones que rayaban en la servidumbre. El patrocinador exigía la aprobación de todas las demás asociaciones de marca, exigía un mínimo de publicaciones semanales en las redes sociales en las que aparecieran sus productos, e incluía cláusulas de rendimiento que reducían el pago si Ryan no lograba terminar entre los 3 primeros en un determinado porcentaje de carreras. El contrato había parecido la salvación cuando el flujo de caja era crítico. En la práctica se había convertido en un dogal. En el último año habían surgido problemas legales, aunque Ryan los había mantenido en secreto. Un antiguo socio había interpuesto una demanda por una disputa sobre la propiedad de equipos y propiedad intelectual. El litigio se había prolongado durante meses, generando unos honorarios legales que agotaban los recursos y creaban un estrés de fondo constante. Las declaraciones, las fechas de los juicios, la amenaza de divulgación pública de los tratos comerciales llevaron a Ryan a preferir mantenerlos confidenciales. El pleito en sí era complejo, pues tenía su origen en la disolución de una sociedad que se había vuelto enconada. El antiguo socio reclamaba la propiedad de las innovaciones técnicas desarrolladas por Ryan, alegando que el trabajo realizado durante su asociación pertenecía a ambas partes. Ryan sostenía que las innovaciones eran exclusivamente suyas, desarrolladas antes de la asociación formal y simplemente perfeccionadas durante su colaboración. La verdad, según reconocieron los abogados, se encontraba en algún punto intermedio, y para resolverla habría que llegar a un acuerdo o librar una larga batalla en los tribunales. El coste emocional del litigio iba más allá de la sangría económica. Ryan se sintió traicionado por alguien a quien consideraba un amigo, alguien a quien confiaba detalles íntimos de su vida empresarial y personal. Aquella traición le había vuelto más precavido, más desconfiado, menos dispuesto a confiar en los demás. Había reforzado el instinto de manejarlo todo por sí mismo, de no confiar en nadie por completo, un instinto que contribuyó a su aislamiento a medida que aumentaban las presiones. La tensión de las relaciones también le había pasado factura. Jackie seguía apoyándoles, pero la presión de vivir bajo un escrutinio constante les había afectado a ambos. Su relación se había convertido en contenido para el programa. Sus momentos privados se transformaron en entrevistas con tertulianos y en arcos narrativos. Los desacuerdos que podrían haberse resuelto en privado se convirtieron en argumentos. Los momentos de vulnerabilidad se captaron en la emisión. No podíamos ser solo una pareja, explicó alguien cercano a ellos. Todo era material. Había que considerar cada argumento en función de su impacto en su marca. Ni siquiera podían pelear honestamente porque siempre existía la conciencia de que podría acabar en televisión. La mercantilización de su relación había creado una extraña distancia incluso en los momentos de proximidad física. Se sorprendían a sí mismos actuando para cámaras imaginarias, editando sus palabras y reacciones en función de cómo podrían ser percibidos y no de lo que realmente sentían. La espontaneidad había muerto, sustituida por el cálculo. La intimidad se había convertido en otra cosa que gestionar, otra actuación que ofrecer. Jackie había intentado en repetidas ocasiones abordar la creciente desconexión
crear un espacio en el que pudieran simplemente existir juntos sin el peso de las expectativas públicas. Las escapadas de fin de semana que se suponían privadas acababan en las redes sociales porque los patrocinadores esperaban contenido. Las cenas tranquilas se veían interrumpidas por fans que pedían fotos. Incluso sus intentos de normalidad se veían filtrados por la lente de sus personajes públicos. Los diarios encontrados en la caravana de Ryan contenían anotaciones sobre sentirse atrapado entre exigencias incompatibles. La cadena quería drama y conflicto. Los patrocinadores querían una imagen profesional pulida. Los aficionados querían accesibilidad y autenticidad. La familia quería privacidad. Y Ryan simplemente quería espacio para respirar, para correr sin el peso de las expectativas, para existir sin un rendimiento constante. Una anotación en su diario fechada apenas 3 semanas antes de su desaparición captó esa posición imposible con una claridad devastadora. Se supone que debo ser lo bastante real para ser identificable, pero lo bastante pulido para ser comercializable. Lo bastante vulnerable para despertar simpatía, pero lo bastante fuerte para ser una aspiración. Lo bastante disponible para satisfacer a los fans, pero lo bastante privada para mantener la mística. No puedo hacer todas estas cosas a la vez. Ya no sé quién se supone que debo ser, y he perdido por completo la noción de quién soy en realidad. Los profesionales médicos que revisaron la documentación dejada en el remolque observaron claros signos de agotamiento, un estado psicológico que va más allá del mero estrés o agotamiento. El burnout implica agotamiento emocional, despersonalización y una menor sensación de realización personal. Todos los síntomas que Ryan documentó en sus diarios coincidían con el burnout grave, la incapacidad de sentir satisfacción, incluso en la victoria. La sensación de realizar los movimientos mecánicamente. La desconexión del trabajo que una vez proporcionó alegría. La progresión de su agotamiento siguió una trayectoria de libro de texto que los expertos en salud mental reconocieron de inmediato. El entusiasmo inicial da paso al estrés crónico. El estrés evoluciona hacia la frustración y el cinismo. El cinismo se endurece hasta convertirse en entumecimiento emocional y desapego. Cuando Ryan abandonó aquella carrera, había llegado a la fase final en la que incluso el deseo de continuar se había extinguido. Lo que hizo que la situación de Ryan fuera especialmente precaria fue la falta de infraestructuras de apoyo. La cultura de las carreras callejeras, incluso en su forma televisiva profesionalizada, mantenía un ethos de dureza y autosuficiencia. La vulnerabilidad era debilidad. Admitir la lucha era un fracaso. La misma cultura que celebraba la precisión y el control de Ryan no tenía un marco para abordar cuando ese control empezaba a resbalar. Cuando Ryan Martin reapareció por fin 4 días después de desaparecer, fue en sus propios términos. Había pasado el tiempo aislado en una propiedad remota, propiedad de unos familiares, deliberadamente inalcanzable, procesando la realidad de que su vida cuidadosamente construida se había vuelto insostenible. El hombre que regresó era diferente del que se había alejado, no recuperado sino resuelto. Su primera comunicación fue un mensaje a la dirección de producción solicitando una reunión inmediata, sin directivos, sin publicistas, sin intermediarios. Solo Ryan y las personas que controlaban la dirección creativa de Street Outlaw. Estuvieron de acuerdo, quizá intuyendo que la situación había llegado a un punto crítico que requería una conversación directa. La reunión, descrita por los presentes como tensa y desgarradora, duró más de 3 horas. Ryan vino preparado con documentación, historiales médicos, estados financieros, contratos con cláusulas problemáticas y una cronología detallada de cómo su salud mental se había deteriorado paralelamente al aumento de las exigencias del programa. Habló metódicamente, presentando su caso, como lo haría al diagnosticar un problema mecánico, identificar el problema, rastrear sus orígenes, proponer soluciones. Le he dado a este programa años de mi vida, según Ryan. Le he dado a audiencia, drama y contenido, pero no puedo seguir con la trayectoria actual. Algo tiene que cambiar o estoy acabado. El ultimátum era claro. O la producción aceptaba reestructurar su participación, menos días de rodaje, más control sobre su narrativa, menos expectativas de drama fabricado,
o ejercería las cláusulas de salida de su contrato y se marcharía definitivamente. La amenaza no era vacía. Ryan había consultado con abogados y contables, trazando estrategias de supervivencia en caso de que desaparecieran los ingresos televisivos. Los ejecutivos se encontraban en una posición imposible. Ryan Martin era fundamental para el éxito de Street Outlaw. Su conocimiento técnico, su habilidad en las carreras y su compleja dinámica de relaciones con otros miembros del reparto le hacían insustituible desde el punto de vista narrativo. Perderle exigiría una reestructuración narrativa importante y afectaría a la retención de espectadores, pero satisfacer sus demandas sentaría precedentes que otros miembros del reparto podrían tratar de aprovechar. La conversación se volvió acalorada cuando los productores rebatieron la caracterización de Ryan de las demandas del programa. Argumentaron que todos los miembros del reparto se enfrentaban a presiones similares, que la telerrealidad exigía intrínsecamente cierta actuación de uno mismo y que Ryan se había beneficiado enormemente de la plataforma. Sus problemas financieros, sugirieron, se derivaban de malas decisiones empresariales más que de la explotación. Según los testigos, la respuesta de Ryan fue devastadora en su furia controlada. Detalló casos concretos en los que los productores habían manipulado situaciones para crear dramatismo, habían ignorado sus peticiones explícitas de privacidad y habían desestimado los problemas médicos que había planteado por considerarlos inoportunos. Presentó mensajes de texto y correos electrónicos en los que se documentaban las veces en que se le había presionado para que siguiera rodando a pesar de expresar su angustia. «Construiste un programa basado en la autenticidad», dijo Ryan con voz firme a pesar de su evidente emoción. «Pero lo que hacemos ya no tiene nada de auténtico. Estamos representando carreras callejeras, no viviéndolas. Y esa representación nos está matando a algunos». La confrontación alcanzó un punto de inflexión cuando Ryan reprodujo partes de sus notas de voz grabadas. Escuchar a su estrella documentar su deteriorado estado mental en tiempo real, el crudo dolor en su voz cuando describía que sentía que se estaba perdiendo a sí mismo, cambió algo en la sala. La conversación pasa de la negociación a la preocupación genuina. Jackie llega a mitad de la reunión tras haber sido contactada por producción cuando se hace evidente que se trata de algo más que una discusión de negocios. Su presencia tranquiliza a Ryan al tiempo que hace más visible su vulnerabilidad. Había estado viviendo con la realidad de su lucha, viendo impotente cómo alguien, a quien amaba, se deshacía bajo presiones que él se negaba a reconocer plenamente. «Ha estado sufriendo solo», dijo Jackie a la sala, tratando de proteger a todos los demás de saber lo mal que se ponía. Pero todos le fallamos al no ver lo que estaba pasando. Y si las cosas no cambian, vamos a perderle no solo como miembro del reparto, sino potencialmente de una forma que ninguno de nosotros quiere contemplar. La reunión concluyó sin una resolución final, pero con un acuerdo sobre los pasos a seguir. Ryan se tomaría inmediatamente una baja médica durante un mínimo de 8 semanas, con la opción de ampliarla si fuera necesario. Durante ese tiempo, la producción trabajaría con profesionales de la salud mental para desarrollar protocolos que permitan apoyar mejor a los miembros del reparto. Las condiciones contractuales se revisarían y, en caso necesario, se renegociarían para ofrecer mayor flexibilidad y control. La noticia de la crisis de Ryan Martin ha corrido como la pólvora por la comunidad de las carreras callejeras, aunque los detalles siguen estando muy bien guardados. Los miembros del reparto de Street Outlaws y franquicias afines han respondido con una avalancha de apoyo, muchos de ellos compartiendo sus propias experiencias con los estragos de la telerrealidad. Lo que empezó como el colapso de un hombre ha desencadenado una conversación más amplia sobre los costes ocultos de la fama en la cultura de las carreras. Los aficionados han reaccionado con una mezcla de preocupación, apoyo y, en algunos casos, traición. Las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre lo sucedido, con teorías que van de lo razonablemente acertado a lo descabelladamente sensacionalista. Los seguidores más devotos de Ryan se han unido a él compartiendo mensajes de ánimo y respeto por su honestidad sobre sus problemas de salud mental.
Otros han expresado su enfado por lo que perciben como un comportamiento de debilidad o de búsqueda de atención. Jackie se ha convertido en la principal portavoz de Ryan durante su ausencia, realizando entrevistas limitadas en las que ha abogado por la concienciación sobre la salud mental dentro de la cultura de las carreras. Su disposición a hablar de sus luchas ha calado tanto en los aficionados como en sus compañeros, desplazando la conversación del sensacionalismo hacia un debate de fondo sobre la salud psicológica. Ryan no es débil por luchar, declaró Jackie en una entrevista reciente. Es valiente por admitir finalmente que necesitaba ayuda, y si su crisis significa que otras personas en el mundo de las carreras se sienten menos solas, entonces algo bueno sale de algo terrible. Ryan sigue en tratamiento, centrándose en su recuperación lejos de las cámaras y de las multitudes. Sus amigos cercanos informan de que está haciendo terapia, tomando medicación y llevando a cabo la difícil tarea de reconstruir su relación con las carreras. Es una incógnita si volverá a las carreras callejeras, tanto porque está dando prioridad a su salud sobre su carrera, como porque el espectáculo que le causó tanto daño puede que ya no sea psicológicamente sostenible para él. El Fireball Camaro permanece inactivo en el taller de Ryan, una potente máquina que espera a un piloto que ha tenido que alejarse para recordar por qué empezó a competir en primer lugar. Es un símbolo tanto de los increíbles logros de Ryan como del precio que pagó por ellos, un recordatorio de que la velocidad y la potencia no significan nada si te pierdes a ti mismo en la búsqueda. Lo que se encontró en el interior de la caravana de Ryan Martin era aterrador, no porque revelara alguna amenaza externa, sino porque ponía al descubierto hasta qué punto una persona puede sufrir mientras mantiene la apariencia de éxito. Los documentos dispersos, las entradas desesperadas en el diario y las confesiones grabadas pintaban un retrato de la crisis psicológica que se había ocultado detrás de cada sonrisa, cada victoria, cada entrevista. Revelaba la distancia entre el personaje público y el dolor privado. La crisis de Ryan Martin puede acabar salvando vidas si obliga a un cambio significativo en la forma en que la telerrealidad trata a sus participantes, pero el coste de ese cambio ha sido el desmoronamiento público de un hombre, la exposición de sus momentos más vulnerables y un futuro incierto para una carrera que antes parecía imparable. La historia de Ryan Martin sigue desarrollándose y su viaje hacia la recuperación continúa lejos de los focos. Lo que ocurrió dentro de ese tráiler sirve como crudo recordatorio de que el éxito y el sufrimiento a menudo coexisten de formas que no reconocemos hasta que la crisis los hace imposibles de ignorar. Si usted o alguien que usted conoce lucha con problemas de salud mental, por favor busque ayuda. La fuerza no es sufrir en silencio, es tener el coraje de pedir apoyo. Suscríbase para recibir actualizaciones sobre el viaje de Ryan y las conversaciones en curso sobre la salud mental y las carreras. Comparte este vídeo para concienciar a la gente.